Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, es la primera y única mujer que ha gobernado Costa Rica. Gobernó ese país de 2010 a 2014 y algunos la llamaron la presidenta tuitera, dado el buen uso que hizo de esa red social para comunicar con los costarricenses. Forma parte del selecto grupo de 5 mujeres que han llegado a gobernar su país en América Latina. Muy buenas tardes, es un gusto para mí acompañarles. Quiero, primero que todo, pedir disculpas por el atraso, pero miren, solo nos faltó utilizar un burro para poder llegar aquí. De verdad que probamos todos los medios posibles para no fallar y yo creo que al final esta Virgencita de Guadalupe, que me la regaló una queridísima amiga mexicana, fue la que finalmente nos hizo el milagro de poder llegar antes de que ustedes se fueran. Algunos se preguntarán, ¿y por qué un político nos viene a hablar del tema de las tecnologías de la comunicación, de las tecnologías digitales, cuando muchos de nosotros ni siquiera sabemos administrar correctamente los 280 caracteres que tiene Twitter? Sin embargo, quiero decirles que en mi caso particular, tuve la oportunidad de ser de esa transición de políticos que vivieron el antes y después, es decir, el antes y después de que surgieran o irrumpieran ya de manera intensa las tecnologías digitales en la vida pública y por supuesto en la política. Esa transición precisamente se produjo a partir, podríamos casi señalar, de la campaña de Barack Obama cuando se convirtió en presidente allá en el año 2008. Fue la primera vez que el mundo vio una campaña electoral con un uso masivo y muy exitoso, por cierto, de las redes sociales. Poco tiempo después, en el año 2009, un año después de esa campaña que marcó ese antes y después en las campañas políticas, me estaba yo inscribiendo como candidata a la presidencia de mi país. Y fue entonces la primera campaña también en Costa Rica en donde hicimos uso de las redes sociales. También mi gobierno fue el primer gobierno que gobernó en el marco de las redes sociales. Y si bien han habido muchos momentos que yo llamo de iniciación, en mi caso, en el tema del manejo de las redes sociales y de las tecnologías digitales, no hay la menor duda de que hay uno que me marcó de manera muy personal, un momento verdaderamente de iniciación. Y entonces, a partir de ahí quiero compartir esas experiencias vividas, algunas de las lecciones aprendidas, en lo que yo considero es una fórmula ganadora, es una alianza virtuosa entre la política y las tecnologías de la comunicación. Y cuando hablo de la política, me refiero con el concepto más amplio, el que engloba el policy, es decir, la política pública, y el que engloba también el politics, es decir, propiamente la política o electoral o la política cotidiana. ¿Cuál fue ese momento o uno de esos momentos de iniciación en mi caso? Pues bien, estábamos en medio de la campaña cuando en realidad estábamos como iniciando y entonces me habían abierto recientemente la cuenta de Twitter. Digitábamos cosas, ¿no? Comunicábamos cosas y empezaron a dudar en ese momento un grupo de ciudadanos de si yo era la persona que manejaba o no manejaba la cuenta. Pues resulta que a mí me había interesado manejar la cuenta, por lo menos al inicio, para poder yo comprender a profundidad de qué se trataba esa cosa que llamaban Twitter. Y entonces empecé a manejarla. Cuando en algún momento alguien planteó la duda, resulta que era un día que yo regresaba un poco tarde de una gira, un poco cansada, y alguien expresa en ese momento su duda. Yo le respondo inmediatamente diciéndole que sí, que soy yo. Entonces él me dice, ¿usted me puede dar una prueba de que eso que me está diciendo es cierto, es verdad, algo que sea legítimo, que me haga creer en usted? Vean qué difícil me la puso. Y entonces le dije, deme un número.
Yo lo sigo ya a usted me sigue a mí, tíreme un mensaje directo y me da un número de teléfono. Él me manda un número de teléfono e inmediatamente yo lo llamo. Ese chico se convirtió, comprenderán ustedes, en uno de mis principales seguidores, en uno de mis fans más intenso a lo largo de toda la campaña electoral. Pero además se encargó de contar inmediatamente lo que había pasado y en consecuencia el Twitter se convirtió de ahí en adelante en la herramienta más importante a través de la cual nosotros también ganamos la campaña por un margen enorme, 20 puntos de diferencia frente a nuestro más cercano contendor, sino que además se convirtió en la herramienta que me acompañó a lo largo de los 4 años de mi gestión. Por supuesto que hubo todo tipo de momentos, hubo momentos de reencuentro con la comunidad tuitera y hubo momentos en donde hervía aquello en mi contra. Pero fue siempre un aprendizaje, pero por sobre todo fue un instrumento de un gran valor para el manejo de la comunicación. Tanto fue así que aun cuando yo casi aseguraría que fueron más las controversias que se generaron en Twitter que las cosas positivas que nos dijimos entre ellos y mi persona, terminé siendo una tuitera muy reconocida al punto que me declararon la tuitera del año en el año 2013. Les agradecí con un Twitter que no se me olvidará, porque ese había sido un año en donde había tenido todo tipo de huelgas, todo tipo de manifestaciones, las encuestas no podían estar peor en contra nuestra, mi partido de fútbol no había logrado el campeonato y tampoco me había sacado la lotería que acababa de pasar. De manera que entonces les dije, bueno muchachos, por lo menos me gané este premio, ser la tuitera del año, hicieron una celebración, estuve con esa comunidad a quien no le había visto nunca la cara y eso me llevó a que algún tiempo después de que dejé la presidencia, hasta me embarcara en publicar algo como una especie de manual de cómo un político podía sobrevivir en Twitter. Básicamente, yo diría que ese momento de iniciación, por sobre todo, me dejó la lección, algo que uno, que también había vivido el antes de la política, no habíamos conocido, y fue la posibilidad de comunicarse directamente con los ciudadanos, sin la intermediación de los medios de comunicación. Pero además de eso, es decir, que se eliminaba esa intermediación, lo cual suponía un poder impresionante en manos del político, también me enseñaba que la comunicación en adelante ya no podía ser de una sola vía, sino que era una comunicación de 2 vías, porque así como yo podía exponer mis tesis y defender mi gestión, así también los ciudadanos iban a poder estar continuamente objetando todo lo que yo dijera. Lo que quiero hoy, de manera muy resumida, porque de verdad que sé que muchos se quedaron más allá del tiempo de finalización de la actividad para escuchar mi presentación, lo que básicamente quiero, a partir, como les digo, de las experiencias personales que viví en la política, quiero por sobre todo estructurar esta presentación hablando de una constatación que alcanza la política, hablando de una oportunidad que la generan las tecnologías de la información y la comunicación, y hablando de una premisa que es fundamental para lo que estamos viviendo y para lo que viene en esa relación entre la política y las tecnologías de la información. La constatación tiene que ver con que la democracia se encuentra y la política se encuentran en una verdadera encrucijada, la más delicada y compleja que se recuerda quizás desde, digamos, el gran advenimiento casi que universal de la democracia liberal después de la caída de los comunismos, sobre todo en Europa del Este. Es cierto que nunca como antes tantas naciones habían vivido en regímenes democráticos, pero también es cierto que nunca como ahora la democracia estaba o había observado tantos deterioros como los que se están acumulando. Algunas de las
indicadores que nos confirman esto es, por ejemplo, la opinión que tiene la gente frente a instituciones claves de la democracia. Cuando les preguntamos si este es el latinobarómetro, de manera que lo que recoge es la opinión de los latinoamericanos, cuando les preguntamos a la gente que para quién se gobierna, vean ustedes que posiblemente no es nada nuevo, porque esto es lo que se comenta en todos los rincones de nuestras ciudades y nuestros pueblos. Se gobierna para la élite de poder, se gobierna para los propios intereses de los políticos en porcentajes superiores al 70%. Así ha sido desde hace mucho tiempo, pero la tendencia es a que esto crezca. Y en consecuencia, los porcentajes difícilmente ya están alcanzando el 20% de quienes creen que la política o que los gobiernos toman decisiones en función de los intereses del pueblo. Cuando también se pregunta en relación con el Congreso, que el Parlamento es la institución, digamos, más emblemática de cualquier democracia, ven ustedes que el deterioro que acumula el Parlamento es verdaderamente lamentable. Casi 70% de la población promedio que entrevista el Latinobarómetro dicen que no se sienten representados por los diputados o el Congreso respectivo de su nación. Todo esto, es decir, el deterioro que acusan las instituciones de la democracia, el gobierno, los congresos, pero posiblemente sería lo mismo si medimos los poderes judiciales, que tiene que ver con el tema de Estado de Derecho, y muchas otras instituciones de las democracias. Todo esto se está revirtiendo de manera negativa en una desafección hacia la democracia en sí misma. Recuerdo la advertencia que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo nos hizo hace unos 10 años, cuando se decía que en ese momento se experimentaba ya en América Latina un descontento dentro de la democracia, en la democracia, y advertía que de no hacerse algo oportunamente, ese descontento terminaría siendo con la democracia. Eso es lo que estamos viviendo hoy. De un análisis comparado de instrumentos similares al Latinobarómetro que se aplican en otras regiones del mundo, vemos cómo América Latina es la región en donde menos apoyo concerta la democracia, es decir, en donde menos satisfacción hay con la democracia. Si bien ese dato es desde 2015, porque no hay análisis que nos permitan comparar, y para actualizar eso, yo estoy segura que esto, si no se mantiene igual, se ha deteriorado, pero nunca mejorado. Esto está llevando a hablar de una recesión democrática, ya no solamente en América Latina, sino a nivel global. Si vemos quizás con la única excepción del Medio Oriente, que están bajo el índice de democracia, que difícilmente puede bajar más, en las regiones, aún aquellas en donde la democracia resultaba casi un sello de garantía, es decir, las naciones en donde en realidad la democracia se ha cultivado más, en todas la calificación de la democracia o los índices de democracia vienen decayendo. De manera que estamos ante esa constatación. La política y la democracia están experimentando un grave deterioro, nos encontramos en una encrucijada, hay más preguntas que respuestas de cómo revertir esa desafección con la política, cómo revertir ese desencanto con la democracia, cómo evitar que las respuestas de los ciudadanos, precisamente por esa desafección, sean respuestas que generan soluciones o que buscan generar soluciones que pueden ser casi que peor que los problemas que tenemos hoy. El surgimiento, por ejemplo, de la antipolítica. Es decir, no quiero la política y nos vamos a escoger y a seleccionar todo aquello
que de alguna manera nos huela a antipolítica. Es todos aquellos valores políticamente incorrectos, discursos políticamente incorrectos. Si por políticamente incorrectos entendemos lo que en algún momento se entendió por correcto en la política. Es decir, estamos en un momento de nuevo de una gran encrucijada en la política y con respecto a la democracia. Hay una sensación de parte de los ciudadanos de que todo aquello que tiene que ver con lo político, con el sector público, con el gobierno, con la burocracia, es una cosa obscura, complicada, muy lejana a nuestras necesidades y muy insensible a nuestras demandas. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Por supuesto que hay muchos factores, que no es de lo que se trata esta charla, que explican lo que estamos viviendo. Sin embargo, hay también respuestas, hay también salidas. A mí me gusta pensar de manera optimista, me gusta pensar de manera esperanzadora, y una quizás de esas mejores respuestas es precisamente la oportunidad que nos dan las tecnologías de la información y la comunicación cuando las unimos a las políticas públicas, a la agenda pública y a la política. Es decir, las tecnologías de la información y la comunicación es como ese reverdecer que nos permite, y que estoy convencida, nos puede permitir seguir sosteniendo ese árbol tan frondoso que a través de muchas generaciones hemos venido cultivando y que no son más que las instituciones que hacen las democracias que hoy tenemos. La aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación generan virtuosismo, generan efectos absolutamente positivos en muchísimos espacios de la agenda de desarrollo, con respecto a muchas de las variables del desarrollo. Si hablamos del tema del crecimiento económico y la productividad, ya está más que confirmado, sobre todo el Foro Económico Mundial tiene sus estudios en donde se confirma que a mayor penetración de las tecnologías digitales, mayor productividad y mayor riqueza generan las naciones. Si hablamos de la mayor equidad, eso es más que claro. Las tecnologías digitales son esa gran oportunidad para cerrar brechas cognitivas y a la vez brechas sociales que muchas naciones antes no habían podido cerrar, y las podemos cerrar además en tiempo récord. Si hablamos también de la preocupación por la sostenibilidad ambiental, las tecnologías digitales nos economizan mucha contaminación, desde los papeles, desde toda la contaminación por concepto de transportes, etcétera, etcétera. Y finalmente, que es el tema al que le voy a dedicar más, las tecnologías digitales nos garantizan también más y mejor democracia. De hecho, son tan importantes, son tan determinantes y cruzan horizontalmente toda la agenda de desarrollo que los objetivos del desarrollo sostenible, que son los que hoy nos rigen, es esa hoja de ruta que todas las naciones están siguiendo para avanzar en alcanzar metas mejores que las que hoy tenemos en distintos campos. Tenemos 17 objetivos del desarrollo sostenible. En todos estos temas, según nos lo recuerda el informe de tecnologías digitales de las Naciones Unidas, más recientemente, en todos ese informe nos recuerda que las tecnologías digitales tienen un papel importante y fundamental que cumplir, al punto que la recomendación quizás más importante es que los gobiernos deben sentar en la mesa a quienes son responsables de las estrategias digitales de las naciones para poder precisamente acelerar el cumplimiento de los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Hablemos de esto, de mayor y mejor democracia, que es de lo que estamos aquí conversando. ¿Cómo hacer para que se genere ese círculo, esa relación virtuosa entre las tecnologías digitales, lo público y lo político? Cuando conseguimos
incorporar las tecnologías de la información y la comunicación a la gestión pública y a la política, gana la función pública y gana la política, porque en el fondo ganan los ciudadanos. Logramos dar respuestas más eficientes, más transparentes, logramos facilitar la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios públicos y finalmente intensificamos la participación ciudadana, que es quizás hoy una de las mayores demandas que nos están planteando a la política los ciudadanos. Desde el punto de vista de los ciudadanos, tenemos que reconocer que no solamente tienen un mayor acceso a la información cuando adoptamos las plataformas de gobierno abierto, que ya en nuestra región se han venido forzando a través de convenciones y a través de leyes que obligan a abrir la información, de manera que hoy los ciudadanos pueden conocer mucho más de cómo se invierten recursos, cómo se ejecuta un presupuesto, cómo se licita y adjudica una obra pública, cómo se reparten los recursos de las transferencias sociales, etcétera, etcétera, etcétera. El ciudadano también ha adquirido una mayor capacidad de denuncia. Tenemos todas las alternativas que hemos estado viendo a través de aplicaciones específicas mediante las cuales los ciudadanos pueden hacer denuncias directas a la policía, al 911, a las instituciones electorales, cuando se refieren a ilícitos electorales. Vemos además cómo en los últimos años, con solo la grabación que hacemos de un video con nuestro celular, han prácticamente cambiado departamentos enteros de policía en países como Estados Unidos ante la filmación de abusos policiales, o vemos también cómo la mayor capacidad de incidencia de los ciudadanos se ha expresado por ese enojo colectivo, mucho del cual se ha nutrido de la información compartida en las redes sociales frente a situaciones como la corrupción en Guatemala, que se trajo un gobierno abajo, en Honduras, que obligó a constituir una comisión especial en materia de corrupción, en Nicaragua, que hoy está encendido pidiendo democratización y cambio de gobierno, en Venezuela, que gracias precisamente al Twitter podemos saber qué pasa en Venezuela y los venezolanos contar su historia. Yo no sé si ustedes saben, pero Venezuela es el país con más cuentas per cápita de cualquier país del mundo. Es la salida, el escape que encontraron los venezolanos ante un régimen que ha impuesto un control muy fuerte a los medios de comunicación, y así por el estilo podemos seguir bajando uno a uno en los países de nuestra región para ver cómo el ciudadano ha logrado, a través del acceso a las tecnologías digitales, tener no solamente más acceso a la información, tener no solamente más capacidad de denuncia, sino por sobre todo tener más capacidad de incidencia en los fenómenos políticos y en la agenda pública. Es cierto, y muchos de ustedes se preguntarán, que hay problemas con las redes sociales, hay problemas con el uso de las tecnologías digitales, hay riesgos en el ciberespacio, y ahí están algunas de todas las terminología que denota las cosas feas de las redes sociales, las cosas feas y riesgosas de la internet y del ciberespacio. Sin embargo, es importante decir que siempre que la humanidad ha visto surgir una nueva innovación, esa innovación nunca ha podido garantizar enteramente que se utilice hacia un lado. Siempre están las dos caras de la moneda, porque en el fondo el problema no es el problema de las tecnologías en sí mismas. La tecnología en sí misma es neutral. Aquí el problema es el contenido, quiénes los usamos, cuáles son las intenciones que tenemos. Uno de los temas que más está acaparando la atención en los últimos años, a partir de la elección
de Donald Trump en el 2016 en Estados Unidos es el tema, por ejemplo, del fake news. Y de eso les puedo hablar con una gran propiedad, en tanto fui la jefa de la misión de observación electoral de esa elección. La primera vez que Estados Unidos invitaba a observadores extranjeros a ver sus elecciones. Y también lo estoy siendo de las elecciones que están teniendo lugar en Brasil. El martes tengo que salir de nuevo para allá. Y es la primera vez que Brasil nos invita. De manera que estamos hablando de las dos democracias de nuestro hemisferio más grandes. Una con más de 200 millones de habitantes y otra de votantes y otra con más de 140 millones de votantes. En el caso de la elección de Donald Trump, nos agarró de sorpresa. A todos nos agarró de sorpresa. Yo les puedo decir que conversamos con quienes teníamos que conversar a lo largo de 2 o 3 meses. Autoridades electorales, representantes de los partidos políticos. Y nadie estaba hablando de lo que hoy suena tan natural. Hackeo de cuentas de los partidos políticos, ciberataques, fake news. De hecho, recuerdo cuán rebasados nos sentimos cuando nosotros, a la hora de recibir los informes de los distintos equipos de trabajo, me entregan el informe que trabaja con los medios de comunicación, porque los medios de comunicación es un elemento esencial en cualquier campaña electoral, y no venía nada sobre las redes sociales. Vean ustedes que no lo planteábamos todavía como un problema. Sabíamos que era una herramienta para hacer campaña electoral, pero no necesariamente para desmontar campañas electorales. De manera que a partir de ahí se da un salto diferente en campañas electorales, se levanta una alerta, se genera todo lo que ustedes conocen de Facebook, de Twitter, de Google, todos esos proveedores de servicios y plataformas yendo a rendir cuenta a la Unión Europea, al Parlamento Europeo, al Senado de los Estados Unidos, comprometiéndose con nuevos algoritmos, comprometiéndose con mecanismos de control, de contención, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando hoy en Brasil? Vean ustedes. En Brasil, el candidato que gana la primera vuelta y que va hoy adelante en las encuestas, según la encuesta que se mire, en algunas es de 10 hasta casi 20 puntos de diferencia. Ese candidato, por el mecanismo que tiene Brasil para el acceso a los medios de comunicación, a efectos de presentar propaganda pagada, ese candidato, a la hora de repartirla, por los factores que ahora no vienen al caso, le correspondió, no se pueden imaginar, le correspondió tan solo 8 segundos al día de campaña pagada en la televisión. 8 segundos al día. Uno de los que quedó en último lugar tenía todo lo contrario, casi 12 minutos al día. El que tenía 7 segundos fue el que ganó y el que tenía más publicidad fue el que quedó en los puestos más bajos en la primera vuelta. Ahí están las redes sociales. Ese candidato que tenía 7 segundos renunció, porque en 7 segundos ¿qué vas a comunicar? De manera que renunció del todo a la campaña publicitaria pagada y se dedicó solamente al uso de las redes sociales. Algo muy particular que está enseñando Brasil, que es la primera vez también que se ve masivamente en una campaña electoral, es que ya no es Facebook, es que ya no es Twitter, es que ya no es Google, cualquier cosa de Wikinoticias o lo que sea. Ya no son esas plataformas, las plataformas abiertas para las cuales los organismos electorales, las autoridades estaban preparados para empezar a recibir denuncias, investigar, etcétera, etcétera. En esta ocasión es WhatsApp. Casi 70% de los brasileños informan que el consumo de la noticia política la han recibido por WhatsApp. Pero además WhatsApp es la red que en Brasil genera más confiabilidad en la gente. ¿Por qué? Porque la fuente es la fuente más primaria, a quienes yo finalmente les creo, a mis amigos, a mis familiares. De manera que hoy se está discutiendo en Brasil y está un poco en riesgo algunas cosas, hoy precisamente, porque hoy el tribunal abrió una investigación sobre esas denuncias, hoy se preguntan esas autoridades, ¿y cómo investigamos WhatsApp?
Si WhatsApp es una red privada, si no podemos tener acceso, si hay un principio de protección de la libertad también de expresión. Entonces vean ustedes que claro, son instrumentos que nos siguen dando sorpresas y son instrumentos que están siendo utilizados para lanzar una gran cantidad de fake news, en el caso de Brasil, como de verdad creo que nunca antes se había visto en ninguna campaña electoral a nivel global. Pero entonces, de nuevo, aquí el tema es con qué objetivo queremos utilizar las redes sociales. ¿Es un problema de las redes sociales? ¿Es un problema de las tecnologías de la información? Yo quiero decirles que mi aproximación a este tema ha sido siempre bastante liberal, por no decir casi libertario. Yo soy una de las que prefiere tener espacios muy abiertos para el uso de la libertad de expresión que tener marcos regulatorios sumamente restrictivos. Me preocupa también quiénes son los que pueden regular la Internet, quién se va a erigir como el gran censor de la Internet. De manera que tenemos en todo este campo una discusión planteada, por supuesto, que alcanza a los temas de la regulación para poder contener las tendencias negativas que pueden venir de la mano de las redes sociales y de las tecnologías de la información. Esta discusión, sin embargo, tiene que ser una discusión muy reflexiva, tiene que ser una discusión que nos garantice una aproximación a través de stakeholders, de manera que sean muchas las partes que participen y que nadie se erige en ese gran censor. Y tenemos que apostar mucho a la prevención, a través de la alfabetización digital. Al final van a ser ciudadanos informados, ciudadanos reflexivos, ciudadanos con capacidad de crítica y de discriminar, quienes van a ser capaces de decir, esto suena mentira, esto puede ser razonable. Lo importante es que yo sí soy de las que creen que la Internet, más que una amenaza, es una esperanza para la humanidad y una esperanza para el fortalecimiento de la democracia. Y finalmente, la premisa. Y la premisa tiene que ver, y por eso me la dejo para el final, con algo que a veces suena muy de sentido común, pero que yo sí estoy sintiendo que en este mundo tan vertiginoso que estamos viviendo, en donde a veces no tenemos ni un segundo para sentarnos simplemente a reflexionar y a pensar, estamos consumiendo y consumiendo información de manera voraz. Estamos generando y generando acciones que busquen el éxito y se nos olvidan al final de qué se trata todo. Y al final todo se trata de valores. Todo se trata de procurar invertir en esfuerzos que generen círculos virtuosos. Estamos viviendo, como les decía al inicio, una seria encrucijada frente a la democracia, frente a la política. Esta encrucijada, los factores que llevaron a esto, los errores que se han cometido, las crisis económicas, las crisis éticas, las crisis de seguridad, están estimulando esa antipolítica. Hoy la antipolítica está ganando, es cierto, ha resultado ser muy efectiva. Es cierto, han logrado utilizar las redes sociales para conseguir sus fines, pero no se nos puede olvidar de qué se trata la política. Al final la política se trata de promover el mayor bienestar para la mayor cantidad de ciudadanos. Al final no se trata de estimular el divisionismo en las sociedades, sino todo lo contrario, poder conseguir que a través de las tecnologías digitales nos podamos acercar unos a otros, conocernos unos a otros, poder validar en lugar de desconocer la opinión del otro. Pareciera que hay quienes más bien están lucrando de volver a llevar a la humanidad a esos sentimientos casi tribales de los primeros pasos que dio el hombre en la tierra, en donde cada tribu simplemente se atrincheraba a su interior y asumía que la otra que se podía encontrar venía simple y sencillamente a poner en riesgo su seguridad.
Pareciera que así nos estamos comportando y eso no son los valores propios de la democracia universal que hemos venido promoviendo, eso no son los valores propios del concepto de humanismo que está detrás de la democracia que construimos. Los temas de tolerancia, los temas de solidaridad, a veces pareciera que nos inundan, ahora que vemos flujos de migrantes, no solamente nos golpean los de Siria hacia Europa, nos golpean los de América del Sur hacia el norte, y de nuevo todo el mundo se vuelve a trincherar en su posición personal, que se las arreglen, cada quien que se las arregle. Yo estoy muy cómodo en lo que estoy y no me vengan a amenazar a mí. Bueno, en el fondo, todo ese ruido que estamos escuchando en las redes sociales, todo eso que de alguna manera algunos le atribuyen a las redes sociales mismas como si fuesen las responsables de la segregación, de la intolerancia, del divisionismo, del tribalismo, no es más que una pérdida de valores de quienes están muchas veces al frente de la política o se quieren poner o aspiran a ponerse al frente de la misma. Y por eso es que en el fondo, y esto lo subrayo siempre porque creo obviamente en ello, pero por sobre todo porque sé que aquí hay gente que influye en los políticos, aquí tenemos asesores, aquí tenemos políticos y muchas veces perdemos de vista para qué se gana una elección, para qué estamos gobernando, como les decía antes. En la democracia, amigas y amigos, los medios cuentan y los medios cuentan tanto como los fines. En democracia no se vale alcanzar el fin a toda costa. No se vale alcanzar el fin a costa de las leyes, a costa de la Constitución, a costa de la ética, a costa de los valores. Si tiene sentido estar en la política, si tiene sentido ser asesor, ser político, colaborar, ser parte de su equipo, es porque de verdad vamos a hacer valer los medios, vamos a tratar de regenerarlos, de que se respeten, para que estos fines sean consecuentes con los medios que hacen parte de la democracia. Porque si no, vamos a las dictaduras y punto. ¿Para qué reglas? ¿Para qué leyes? Nos vamos de una vez y nos evitamos algo que preocupa y que está pasando, que es que empezamos a utilizar las elecciones simple y sencillamente para validar la permanencia del que no se quiere ir del poder. Con todo lo que nos costó en América Latina llegar a tener sistemas electorales como los que hoy tenemos. Por eso es que, ya para cerrar, pues simplemente subrayar lo que les decía al inicio, lo que de alguna manera inspiraba esta charla que quería darles esta tarde, y es que la incorporación de las tecnologías digitales a la política y a la gestión pública, con el objetivo de alcanzar el mayor bienestar para el mayor número, constituye una alianza virtuosa capaz de revolucionar como ninguna otra en el pasado la calidad de la democracia. Muchas gracias. Gracias a la presidenta. Muchas gracias, Laura, por estar con nosotros. Si alguien tiene una pregunta, la podemos hacer si es que quieren. ¿Hay alguien por ahí? Hasta allá. A ver, si quieres te acerques un poquito y te paso el micrófono. Sí, yo te ayudo. Hola, ¿qué tal, presidenta? Buenas tardes. Mi nombre es Florentino. Si bien es cierto que las tecnologías de la información y la comunicación han generado estos mecanismos de transparencia, también es cierto que los ciudadanos seleccionamos la información que deseamos consumir. En ese sentido, las redes sociales están inundadas de contenido propositivo, contenido de distracción, pero no necesariamente están enfocadas hacia mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. ¿Hacia dónde usted cree que se dirige el uso de estas tecnologías? ¿Alguien más tiene pregunta? A ver, 2 y 3, para lo más concisas posibles, también para que ya… Ok. ¿Quién? ¿Ya la hago de una vez?
Muchas gracias. Nada más la pregunta es, entendiendo la relación que tiene con la mexicana Beatriz Paredes, la imagen que se tiene de la mujer mexicana en el empoderamiento a nivel continental. O sea, la opinión que usted tiene de cómo se ve a la mujer mexicana en el continente. Gracias. Y si me ayudan. Muchas gracias, Ana Hernández, Estudio Relaciones Internacionales. Y mi pregunta va en relación, ¿considera que el uso de estas tecnologías y estos medios tuvieron peso en que usted pudiera ser la primera mujer gobernando Costa Rica? Es decir, las redes sociales y demás, cambiar el ideario entre la población que dio el voto. ¿Sí? Voy a ir más o menos en el orden que me preguntaron. Yo diría que de las experiencias que se están teniendo, hay mucho que está ocurriendo a nivel internacional, a nivel de los países, a nivel de las comunidades tecnológicas, de las comunidades políticas, de los organismos internacionales, por tratar de hacer de la red un espacio mucho más seguro, ¿verdad? Tenemos todos los temas de los ciberataques, el ciberterrorismo, todo el acoso sobre menores, ¿verdad? Que son temas que efectivamente preocupan, por hacer un espacio más seguro, pero también un espacio más positivo, es decir, un espacio que estimule más tendencias en las personas positivas y no destructivas. Y eso está pasando por muchos protocolos que se están discutiendo, que se están aprobando en el seno de Naciones Unidas, casi todos ellos, es decir, se están buscando que efectivamente se encuentren sitios a donde muchos sectores puedan opinar, no solamente los gobiernos, no solamente los burócratas, también representantes de la sociedad civil y por supuesto las empresas proveedoras de estos servicios. De manera que el mundo se está moviendo en esa dirección y por eso yo tiendo a ser optimista. Las plataformas a su vez, a raíz de lo que ha pasado en estos años, han asumido una serie de códigos de conducta, ya estamos viendo actitudes diferentes en lo que es revisión de contenidos, en lo que es aceptación o no de contenidos por pago, dependiendo de si ese contenido promueve el odio, promueve la discriminación, etcétera. Es decir, se han impuesto algunos códigos de conducta, se están, digamos, revisando los algoritmos que de alguna manera habían generado reacciones mucho más emotivas que lo que en su momento parecía convenir. Recordemos que Facebook se inaugura con el dedito para arriba y para abajo nada más, y después empiezan a salir los emoticones, y esto ha ido asociado entonces de una reacción mucho más emotiva en los ciudadanos, de manera que ahí se están corrigiendo cosas y se están corrigiendo también esos algoritmos que hacían que nos encontráramos nada más con aquellos que piensan igual que nosotros. ¿Cómo hacer para cruzar esas barreras y para que la Internet globalice, ¿verdad? Globalice también tendencias de pensamiento y no solamente nos quedemos atrapados en esos archivos? Hay muchas cosas sucediendo, yo creo que todas en general van bien orientadas y yo recomiendo siempre apostar mucho a lo que es invertir desde las escuelas en lo que es alfabetización digital. Es decir, ya nosotros no podemos concebir a los actuales ciudadanos despojados de su identidad digital. Eso es así, en todo nos condiciona. ¿Qué significa utilizar esos instrumentos? Y vaya, es que la humanidad está en su etapa infantil del uso de las tecnologías digitales. ¿Qué nos pueden pedir más si estamos todos colectivamente aprendiendo? Pero cuando uno ve a la gente más joven, ya digamos los millennials y lo que viene más para abajo y los que son niños, vemos que de alguna manera ya tienen una inteligencia más desarrollada, tienen una mayor capacidad de percibir y de diferenciar y de discriminar contenidos en la Internet. Por eso también es que tengo esperanza, porque estoy convencida
de que si invertimos en esa alfabetización digital y que por naturaleza esas generaciones más jóvenes serán más cultas digitalmente hablando que las que nos tocó vivir estos primeros años, me parece que podemos ir ganando la batalla en favor de las tendencias virtuosas en las redes sociales. Las otras dos preguntas tenían que ver con el tema un poco de la mujer. Vamos a ver, como yo decía, las redes sociales en el fondo son instrumentos neutrales, el contenido se los damos los que las usamos. Y todavía nuestros países, aun cuando ya hayan llegado mujeres a la presidencia, están muy marcados por los sesgos y los prejuicios en contra de la mujer. Y a veces creemos, las mujeres que nos ha tocado llegar a algún cargo importante, que por habernos dado una sociedad la oportunidad de llegar a ese cargo, ya esa sociedad cambió para siempre. Y vieron que eso no es así. Y por eso siempre doy el consejo de que la mujer nunca puede bajar la guardia. Pues nosotros bajamos la guardia. Hicimos una excelente campaña, llegamos a gobernar como gobierna cualquier hombre, con cosas buenas, pero también cometiendo errores, y descuidamos el campo de la comunicación. Descuidamos una comunicación que en el caso de las mujeres tiene que ser diferente, sobre todo cuando es por primera vez. Porque desde que uno llegó a la presidencia, aun cuando hayan votado por vos, algunos grupos empiezan a preguntarse si uno va a ser capaz de sostenerse en el ejercicio del poder. Eso de ser el sexo débil, cumpliendo una función que está asociada con la fuerza, con el arrojo, con esas características más masculinas, hace que la gente todos los días se pregunte de verdad si esa señora, si esa pobre mujer va a ser capaz de enfrentar la última manifestación, la presión de los empresarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces eso que empezó a pasar sobre todo con medios de comunicación, que empezaron a sesgar la forma en que cubrían mi gobierno, y se han hecho muchos estudios y le ha pasado a todas las mujeres que han gobernado desde Nueva Zelanda hasta los países africanos, ese mismo sesgo de los medios de comunicación empezó a reflejarse también bastante fuerte en las redes sociales. Pero en el fondo fue también responsabilidad nuestra de que no entendimos que la guardia había que mantenerla arriba y había que haber tenido toda una estrategia de comunicación diferente para un poco hacerle ver a los ciudadanos por qué de pronto algunas presidencias y las presidencias de las mujeres tienen algún estilo diferente al de los hombres. Afortunadamente las cosas están cambiando. Una querida amiga mía, una gran política latinoamericana que es Michelle Bachelet, siempre decía que cuando una mujer entra a la política, cambia la mujer, pero cuando muchas mujeres entran a la política, es la política la que cambia. Y eso está pasando hoy en América Latina. Y es una de las cosas más esperanzadoras de nuestra región. En este superciclo electoral que se abrió hace 18 meses y que cierra más o menos dentro de 18 meses, 15 países de la región han tenido elecciones. Una de las cosas más positivas que han pasado, es cierto, no hay ninguna mujer presidenta ahora, pero muchos parlamentos están eligiendo congresos paritarios. Mi país es uno de ellos, México es otro de ellos. Y a mí me alegra muchísimo, porque si hay un país en donde yo he estado, en donde he tenido el privilegio de compartir con su pueblo, ha sido en México, después de que dejé la presidencia. He estado de profesora en el Instituto Tecnológico de Monterrey, he estado trabajando con las autoridades electorales y dando muchas conferencias a distintos sectores. Y me ha quedado tan claro el valor de la mujer mexicana, esa mujer mexicana luchadora, pacientemente luchadora, congruente con una serie de valores, esa mujer que además ha sido un pilar fundamental de las campañas electorales, pero que luego a la hora de conformar gobiernos o de poner diputados quedaba invisibilizada. Precisamente hoy esa mujer tiene un puesto en el Congreso. Beatriz Paredes para mí es una de las grandes políticas mexicanas, tengo también amigas en los otros partidos políticos y estoy convencida de que ese semillero de mujeres mexicanas que llegaron por primera vez en esa cantidad al Congreso de México, le van a poner no solamente cara de mujer a la política mexicana, sino algo que le hace falta bastante a la política mexicana, que es también alma de mujer. Muchas gracias.